Vendidos como maravillas del mundo antiguo, los niños aztecas eran hermanos indígenas que asombraron a las multitudes del siglo XIX con sus apariencias únicas y orígenes misteriosos. Pero detrás de las cortinas de terciopelo y los mitos del espectáculo secundario, había una oscura verdad. Estos niños discapacitados no eran maravillas antiguas, sino víctimas de explotación, avaricia y engaño. Esta es su historia. Máximo y Bartola, conocidos más famosamente como los niños aztecas, eran hermanos indígenas nacidos en Centroamérica, probablemente en El Salvador, alrededor de los últimos 1830. Como podrías haber sospechado, hay poca información creíble sobre su infancia, y hay muchas historias contradictorias sobre de dónde venían y cómo terminaron convirtiéndose en un espectáculo secundario. Una de esas historias provino de Pedro Velázquez, un escritor que compuso una obra en 1851 con un título extremadamente largo que ahora puedes ver en pantalla. En esto, Velázquez afirmó que había sido parte de una expedición unos años antes que había viajado a México durante la Guerra Estadounidense-Mexicana de 1846 a 1848. Durante esto, afirmó que descubrieron una antigua ciudad llamada Ishimaya. Allí, el grupo supuestamente encontró a dos niños de aspecto extraño en un templo. Se decía que eran algunos de los últimos descendientes de sangre pura vivos de los poderosos aztecas, los antiguos gobernantes de México, antes de la conquista española a principios de los 1520. Contrabandeados de regreso a los Estados Unidos, el misterioso dúo pronto subió al escenario. Y así comenzó el ascenso sensacional de Máximo Bartola, los llamados niños aztecas. El único problema con esta historia es que fue completamente y absolutamente inventada. Ni siquiera existía un Pedro Velázquez, el supuesto autor de las Memorias Ilustradas. Sin embargo, había algo innegablemente único en estos hermanos, quienes muchos creían que podrían haber sido gemelos, aunque incluso ese detalle sigue siendo incierto. Lo que estaba claro desde una edad temprana, sin embargo, era que ambos niños mostraban signos de desafíos físicos y cognitivos significativos. Como resultado, sus padres no pudieron cuidarlos y los entregaron a un hombre llamado Raimundo Selva, quien supuestamente los compró por oro y los llevó a su Granada natal en el Caribe. Pero mientras estaba allí, Selva fue arrestado por cargos no relacionados y la custodia de los niños cayó en manos de un grupo de oportunistas. Notando sus rostros alargados, expresiones extrañas y confusión con el mundo moderno, el grupo vio ganancias, no personas. No vieron a dos niños vulnerables. Vieron un espectáculo. Así que los llevaron a América, listos para mostrarlos al mundo. Otra historia afirma que Selva prometió a los padres de los niños que los llevaría a América para recibir tratamiento, viendo que claramente tenían discapacidades intelectuales. En esta versión de los hechos, lo hizo, pero una vez en el extranjero, los vendió a un señor Morris, quien estaba involucrado en los llamados espectáculos de fenómenos de la época. Sea cual sea la historia verdadera, un hecho es cierto. Para finales de los 1840, Máximo y Bartola estaban en los Estados Unidos. Ya no eran niños necesitados, sino mercancías en el creciente mundo de los espectáculos de fenómenos, que estaban explotando en popularidad en ese momento. Esto parece ser la verdadera historia de sus orígenes. En los Estados Unidos, a Máximo y Bartola se les dio el apellido Velázquez, pero como gran parte de su historia, esto también fue una fabricación. Fue tomado de su promotor ficticio, la figura inventada de Pedro Velázquez, creada para agregar misterio. En realidad se cree que sus verdaderos padres fueron Inocente Burgos y Marina Espina, e incluso sus primeros nombres, Máximo y Bartola, probablemente fueron inventados para los espectáculos. Pronto se promovieron en todo Estados Unidos y Europa, como los notables niños aztecas, supuestamente los últimos descendientes de un imperio perdido. Máximo y Bartola debutaron en el circo a finales de 1840, volviéndose rápidamente una sensación. Para 1851, habían cruzado el Atlántico para aparecer en el Palacio de Cristal de Londres.
durante la Feria Mundial, uno de los escenarios más grandiosos de la época. Solo un año después, en 1852, su éxito provocó una batalla por la custodia entre sus diversos tutores, con miles de dólares cambiando de manos para resolver la disputa. Una pequeña fortuna en ese momento. Su fama alcanzó nuevas alturas en 1853, cuando se les concedió una audiencia con el presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmore. Con el paso de los años, la leyenda de los extraordinarios niños aztecas solo creció, incluso mientras la verdad de quiénes eran realmente se desvanecía más en la oscuridad. ¿Por qué la gente creía que Máximo y Bartola eran una especie de exóticos descendientes de los antiguos aztecas? La respuesta es muy triste. Ambos hermanos sufrían de una forma severa de microcefalia, una condición genética que resulta en un cráneo más pequeño o deformado. Esto causó un deterioro cognitivo significativo y les dio una apariencia sorprendentemente inusual, especialmente cuando se combinaba con su peculiar cabello. Y esta rara apariencia se convirtió en su maldición. Les dio a sus guardianes, o más exactamente, a sus dueños, la idea de comenzar a exhibirlos como los exóticos supervivientes de un antiguo y legendario imperio. Como cualquier persona familiarizada con los circos y espectáculos de fenómenos del siglo XIX sabe, explotar a personas con trastornos genéticos y enfermedades físicas era el pan de cada día de estos espectáculos. Las personas con enanismo y gigantismo, así como las personas con urtismo y una serie de otras condiciones, eran exhibiciones comunes en estos espectáculos. Este es el mundo en el que los niños aztecas fueron arrojados cuando no eran mayores de unos 9 o 10 años. Desde una perspectiva moderna, es difícil creer que alguien pudiera ser engañado para pensar que dos niños claramente discapacitados intelectualmente eran antiguos descendientes de una civilización perdida. Pero hay una explicación detrás de cómo se arraigó este extraño mito. El siglo XIX fue una era en la que el público en general, en el mundo occidental, tenía un creciente interés en las culturas no occidentales. Esto había comenzado en el siglo XVIII, cuando las potencias europeas como Gran Bretaña y Francia habían comenzado a conquistar y colonizar cada vez más tierras lejanas. Por ejemplo, los británicos habían comenzado a conquistar India rápidamente desde finales de los 1750 en adelante. Durante este tiempo, el interés principal estaba en el estudio de Medio Oriente e India, con la egiptología, el estudio del antiguo Egipto, volviéndose muy popular después de la expedición militar francesa al país a finales de los 1790. Para el siglo XIX, este interés por las culturas extranjeras se estaba expandiendo. También se estaba fusionando con un mayor interés en la historia natural y las sociedades primitivas, como las que se encuentran en el Amazonas, partes de África subsahariana y partes de Oceanía. El interés en Maximón Bartola probablemente debería ser visto bajo esta luz. Cuando la gente escuchó sobre los niños Tuastec, querían ver cómo eran y cómo actuaban las personas descendientes del antiguo imperio azteca. Y el hecho de que parecieran y actuaran de manera tan extraña, solo añadía al misterio que los rodeaba. Sin embargo, la extraña verdad es que si alguien quería ver cómo era realmente una persona azteca, todo lo que tenía que hacer era buscar a sus descendientes que todavía estaban en México. El pueblo nahua, descendientes de los aztecas, nunca fue exterminado por la invasión española. A pesar de las devastadoras enfermedades como la viruela y el sarampión que diezmaron su población, los nahuas sobrevivieron y aún prosperan hoy en día. Son el grupo indígena más grande de México, y alrededor de 1,5 millones de personas aún hablan náhuatl, el antiguo idioma de los aztecas en el México moderno. Pero en lugar de honrar este legado vivo, Máximo y Bartolo fueron presentados como los últimos supervivientes de un antiguo imperio, una trágica mentira, vendida al mundo por beneficio. Con el paso de los años, la fama de Máximo y Bartola solo creció, atrayendo la atención internacional. Para 1853 estaban nuevamente de gira por Europa, convirtiéndose en una sensación a donde fueran.
En Londres incluso fueron presentados a la reina Victoria, quien había conocido a muchos de estos artistas de conchas laterales durante su reinado. También fueron examinados por algunos científicos naturales que, después de estudiarlos, declararon que no había evidencia para respaldar las afirmaciones descabelladas de que los hermanos eran descendientes antiguos de los aztecas. En cambio, concluyeron que los niños simplemente descendían de antepasados españoles y aztecas, muy lejos de la mítica historia de los niños aztecas que los había hecho famosos. Aún así, el mito perduró, ya que las multitudes continuaron acudiendo para verlos. En 1860, Máximo Bartola fue vendido a nada menos que Phineas Taylor Barnum, el showman más famoso del siglo XIX. Se unieron a una lista inolvidable de rarezas en el Museo Americano de Barnum, de gira junto a leyendas como Chang y M. Bunker, el general Tom Thumb y la ruiseñor sueca Jenny Lind. Bajo Barnum, Máximo y Bartolo continuaron siendo presentados como los niños aztecas, pero a medida que crecían y su fama disminuía, Barnum recurrió a medidas extremas. La explotación de Máximo y Bartolo alcanzó un clímax perturbador en Londres al inicio de 1867. Para entonces la etiqueta de niños ya no se sostenía. Ambos eran adultos completamente crecidos, y el truco original se estaba desgastando. Así que sus manejadores tomaron un retorcido nuevo giro. Fueron renombrados como los Liliputianos aztecas, recurriendo a los diminutos habitantes de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift para mantener viva su fantasía. Pero la acrobacia más impactante: se casaron entre ellos. Si entendieron lo que estaba sucediendo o tuvieron alguna opinión en el asunto, es desconocido, pero para sus promotores fue el truco publicitario definitivo, una unión bizarra para revivir el espectáculo y vender una nueva ronda de boletos. Esta descarada maniobra publicitaria, un intento desesperado por exprimir las últimas gotas de beneficio de la menguante fama de Máxima Bartola, se justificó con la absurda afirmación de que los antiguos aztecas practicaban el matrimonio incestuoso. Entonces, ¿por qué los niños aztecas no deberían hacer lo mismo? En un espectáculo grotesco, Máxima fue vestida con un traje de noche, Bartola con un vestido de satén, y ambos fueron desfilados ante una audiencia de pago en una iglesia de Londres. El evento fue muy publicitado, presentado como un extraño ritual cultural, en lugar de la farsa explotadora que realmente era. Incluso hay una fotografía de ese día, capturando el momento, pero lo que no muestra es lo que los hermanos estaban pensando o sintiendo durante este acto descarado. Existe un misterio igual de grande en torno a la vida posterior de los niños aztecas, como lo hay sobre sus orígenes y cómo terminaron en América. Se informó a principios del invierno de 1867 que Maximal había muerto mientras estaban de gira en Carolina del Sur. Muchos relatos escritos hasta hace poco sugerían que este era el caso y reiteraban la historia. Sin embargo, no parece haber sido el caso. En cambio, otras evidencias sugieren que la pareja vivió hasta alrededor de 1901. Bueno, una postal de un espectáculo en Alemania en ese momento parece mostrarlos en la vejez. Si eran ellos, sus carreras fueron inusualmente largas. A diferencia de muchas de las personas involucradas en los espectáculos de fenómenos de la época, los niños aztecas no fueron capaces de aprovechar su fama para ganar dinero y luego retirarse. En cambio, permanecieron como guardianes de aquellos que se beneficiaban de ellos. Lo más probable es que hayan desaparecido en su mayoría del registro al ser renombrados. Al final, ya no podían ser descritos como niños aztecas una vez que alcanzaban la adultez. Parte de la razón por la que desaparecieron hasta cierto punto de la vista pública también fue porque surgieron nuevos supuestos niños aztecas para ocupar su lugar. Había numerosos circos de gira a finales de los 1800 con exhibiciones como El último de los aztecas y Las hermanas aztecas, y esto continuó incluso hasta el siglo XX. El clásico de culto de 1932, Freaks, ambientado en un circo itinerante francés, incluso presentó un acto inquietantemente similar a los niños aztecas, un guiño a los tipos de actuaciones que habían fascinado y perturbado a las audiencias durante décadas.
Maximum Bartola no eran solo una curiosidad única. Eran parte de una tendencia más amplia en la cultura popular del siglo XIX, donde la discapacidad, la diferencia y el mito se comercializaban para el entretenimiento masivo. Pero en su caso, fue particularmente explotador, un ejemplo profundamente perturbador de hasta dónde llegaría el chamán para obtener beneficios de historias fabricadas y vidas vulnerables. Es un tipo de explotación que sería impensable y, por supuesto, ilegal, según los estándares de hoy. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Máximo y Bartola, los niños aztecas. Espero que hayan encontrado interesante su historia. Comparta sus opiniones en los comentarios y si desean más videos similares, háganmelo saber también en los comentarios. Suscríbanse y activen las notificaciones para recibir mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Los veré a todos en la próxima vida olvidada. Gracias.